How many have been blessed? ¿Cuántos estamos orando diferente? How many are praying differently? Amén. Amen. Así que durante las últimas semanas So during the last couple of weeks, hemos estado caminando we've been walking por un poderoso camino sobre la oración. on a powerful journey of prayer. La primera semana The first week, hablamos sobre la sala de trono we spoke about the throne room. y aprendimos que la oración We learned that prayer entra al trono de Dios. enters the throne of Escuche, God. cuando usted está orando aquí en la Listen, tierra, when you're praying here on earth, está orando aquí en la tierra, praying here on earth, aunque tú no pienses, even though you may not think hay un so, Dios que te está there escuchando. is a God who's listening to Tus you. palabras Your words están llegando al trono de are Dios reaching God's y throne room, Dios se mueve and God moves a través de sus oraciones. through your prayers. Después hablamos sobre el altar personal. Then we spoke about the personal altar. Decimos que la transformación comienza, We said transformation begins. la transformación de tu vida Transformation in your life comienza begins cuando tú estás orando solo when con you're Dios. praying alone with God Amén, en un lugar secreto. in your secret place. Después hablamos sobre el altar de Then salvación we spoke about the salvation altar. y hablamos como el cielo regocija And we spoke about how heaven rejoices por cada alma que regresa for every soul that returns a casa. home. Amén. Cuando las almas llegan a When Cristo, souls come to Christ, hay una fiesta en el cielo. there is a celebration Cuando in tú le heaven. dices sí a When Cristo you aquí say en la yes to tierra, Christ here on earth, en el cielo, in heaven, los ángeles celebran, the angels los celebrate, ancianos celebran, the elders Dios celebrate, celebra, God Jesús celebrates, celebra Jesus por su celebrates salvación. for your salvation. Amén. Amen. Y después hablamos sobre el altar central. And then we spoke about the core altar. Aprendimos que no podemos llevar el peso solos, We learned that we can't carry the weight alone, que necesitamos amistades, that we need friends, hermanos y hermanas, we need brothers and que anden sisters con to nosotros walk alongside en us oración, in prayer, que oren con that they nosotros, would pray with que us, cuando necesitamos fortaleza, that when we need strength, debemos buscar hermanos we should seek brothers and sisters que nos van a ayudar who are going to help y nos us van a dar fortaleza and give us strength en oración. in prayer. Hablamos como We Moisés spoke about how Moses tuvo dos hermanos had two brothers que levantaron sus who held brazos up his arms en oración. in prayer. Amén. Y a Amen. veces And sometimes nosotros we necesitamos personas we need que nos people van a aguantar, who are going to sustain apoyar, us, hold us, levantar. support us, Amén. lift us Levantar. up. ¿Me están escuchando? Are you listening? No nos van a bajar, Not going to bring us nos van a down, levantar. going to lift us Amén. up. Porque amigos verdaderos Because true friends nos van a levantar. are gonna bring us up. Amigos verdaderos Real friends van a estar ahí are going to be en las there buenas in the good y en las times malas. and in the bad Esos son times. los mejores amigos, Those are your best friends, los que te van a apoyar. the ones that support you. Y después la semana pasada And then last week, hablamos sobre el altar comunitario, we spoke about the community altar, que vivimos en una iglesia. that we live in a church. Vimos que la iglesia We see that the church no es iglesia is not a church sin oración. without prayer. Lo que nos hace una iglesia What makes us a es church que nosotros oramos. is that we pray. Una iglesia A church que no ora that does not debe pray cerrar sus should puertas. close its doors. La iglesia verdadera The true church siempre está orando, always praying, siempre está en is oración. always in prayer. Y como iglesia And as a church, tenemos que orar. we have to pray. Por eso, y no solamente eso, And not only that, si me escucharon, if you heard yo le me, dije I que said como cristianos that as Christians, debemos tener un horario we should have a schedule para la oración. for prayer, Igual como tú tienes un horario just as you have a schedule para trabajar, to work, para ir a la escuela, to go to school, para salir con sus to amistades. go out with your friends. Igual, The same, haga un tiempo, un you horario have to make time cuando tú vas a orar. when you're going to pray. Nosotros en la iglesia We in church oramos pray cada martes every a las Tuesday 7 de la at noche. 7 p.m. Cada martes Every Tuesday, estamos aquí orando. we are here ¿Por praying. qué? Why? Porque queremos que la oración Because we want sea prayer nuestra prioridad, to be our sea priority, nuestro primer to recurso. be our first resource. Amén. Amen. Antes que nada, Before anything y else. empezamos And we begin siempre con oración. always with prayer. Y ahora llegamos al altar final, And then we come to the last altar, el altar de los milagros. the miracle altar. ¿Cuántos aquí How many here necesitamos un milagro en nuestras vidas? need a miracle in our lives? Amén. Amen. ¿Cuánto hemos estado orando How many have been praying por un milagro? for a Que miracle, Dios haga algo. for God to do something? Amén. Este altar
This altar nos recuerda reminds us que la oración that prayer no solo nos conecta con Dios, doesn't just connect us with sino God, que también desata but it also releases el cielo en la tierra. heaven on earth. Escúcheme, Listen, cuando estamos en el altar de when milagros we're at the miracle y altar tú le estás pidiendo a Dios por un and milagro, you're asking God for a lo miracle, que sucede es que what happens Dios is that God desata milagros releases the miracle por sus oraciones. by your prayers. Este altar This altar representa represents lo que sucede what happens con el pueblo de Dios. when the people of God Ora con fe. pray with faith. Nosotros, We, cuando estamos orando, when we are praying, tenemos que orar con we fe. have to pray with faith. Tenemos que orar con unidad. We have to pray Y united, tenemos que perseverar en la oración. and we have to persevere Escúcheme, in prayer. tenemos que perseverar en la We oración. have to persevere ¿Qué in prayer. significa What eso? does this mean? Que aunque no vemos nada, That even though we don't see anything, seguimos orando. we continue to pray. Que aunque tú no veas la sanación, That even though you may not see the healing, seguimos orando. we continue to Que pray. aunque tú no veas la That solución, even though you may not see the solution, seguimos we orando. continue Pero to no pray. solamente solo, But not only nos alone, unimos we get together como iglesia as a church en oración. in prayer. Cuando la iglesia ora, When the church prays, caen cadenas. chains fall. Cuando la iglesia ora, When the church prays, se abren puertas. doors are Cuando la opened. iglesia ora, When the church el prays, cielo se mueve. heaven Por moves. eso la iglesia That's why the church, tenemos que orar. we have to pray. Porque cuando la iglesia se ora, Because when the church escúcheme, prays, listen, el cielo se abre heaven opens y las bendiciones caen del and the cielo. blessings fall down from heaven. El altar The altar, de los milagros the miracle es altar, donde lo imposible is where the impossible se vuelve posible. becomes possible. Ahora mismo, Right now, yo no sé de ustedes, I don't know about you, pero hay cosas en mi vida but there are things in my que yo life estoy orando that I'm praying for. y puedo decirle algo. And can I tell you Ahora something? mismo Right now, son imposibles. they are impossible. En mis ojos In my carnales, eyes, my carnal eyes, imposible. they are impossible. Pero para But Dios for God, todo es posible. everything is possible. Para Dios todo es For God, posible. everything is possible. Antes de entrarle al texto, y vamos a ir al libro de Hechos capítulo 12, Before we read the text, and we're going into Acts. chapter 12. Pero antes de 12. leer ese texto, But before reading this text, quiero que entiendan el I contexto. want you to understand the context. Herodes, Herod ¿verdad?, lanzó una persecución had launched persecution contra la iglesia, against the early church. contra la primera The iglesia, early church. la iglesia primitiva. The early church. Y Santiago, And James, uno de los apóstoles, one of his apostles, había sido ejecutado. had been executed. Así que Santiago So James fue el primer discípulo was the first disciple que fue matado who was killed por el evangelio. because of the gospel. Esta es la primera iglesia, This is the Esta era early church, el comienzo de la the iglesia. beginning of the church. Y Pedro And Peter había sido arrestado had been arrested, y estaba esperando su juicio. and he was awaiting trial. Y probablemente And probably or lo iban a likely, ejecutar ahí a él they were también. going to execute him as well. La situación The situation era desesperada para Pedro. was hopeless for Peter Desde el punto de vista humano, from a human perspective. no había esperanza There was no hope para Pedro. for Peter. Pedro lo iban a matar. They were going to kill him. Pero en el versículo 5 But in verse 5, encontramos el punto de inflexión de este capítulo. we find a turning point of the entire chapter. Los milagros The miracles comienzan begin cuando la iglesia ora. when the church prays. ¿Qué vemos? What do we see? Que en este capítulo, That in this chapter, mientras Pedro estaba as Peter was en una situación de in a desesperación, desperate situation en una cárcel, in jail, esperando su muerte, waiting for his death, la iglesia the church no se mantenió en silencio. did not remain silent, Sin embargo, la iglesia but the church estaba orando. prayed. Mira lo que dice. Listen to what it Pero, says. pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente a Dios por él. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Ahora la historia comienza The story begins con Pedro en una prisión. with Peter in prison. Ahora escúcheme, Now listen, esto no era como Rikers Island, this is not like
Rikers Island. Aquí no le estaban dando 3 comidas They al día weren't giving him 3 meals a day con una cámara bien cómoda. or with a comfortable bed. Esa era una prisión sin nada. He was in prison with nothing. Quizás no le daban de comer a They Pedro. probably didn't give him to Y eat. no solamente eso, And not only pero this, Pedro estaba encadenado. but Peter was chained. Escúcheme, Listen, como lo hacían en este tiempo. like they did in these times. Pedro estaba en la prisión Peter was in prison y tenía cadenas and he had chains conectado con un guardia aquí en este lado connected with a guard on one side y encadenado and chained con otro guardia en el otro lado. with a guard on the other side. Y si Pedro And if Peter no se portaba bien, did not behave well, lo copiaban los guardias. the guards would beat him. Y Pedro estaba en esta situación, Peter, in this situation, un soldado en un lado, one soldier on one un side, soldado en el otro a lado, soldier on the other side, encadenado con ellos, chained to them, 2 guardias a la puerta, 2 guards at the door, velándolo a él. watching him. Pero escuche bien, But listen, mientras Pedro estaba atado, as Peter was bound, la iglesia estaba orando. the church was praying. La iglesia estaba orando. The church was praying. La palabra fervientemente, The word earnestly ¿verdad? En griego es in Greek was ektenos, ektenos, que significa extendido, which means stretched out, incesante, unceasing, intenso. intense. Esto no fue This wasn't una oración rápida, a quick casual prayer. casual. Casual. No fue una oración como dice, Señor, It wasn't a prayer like, Lord, pero está ahí. Peter's Si there. tú puedes If you can, hacer algo, do something. o una oración que decía, Señor, Or a prayer that said, Lord, que la muerte sea rápida, that his death be quick, que no sufra mucho. that he not suffer a lot. La iglesia no estaba orando de esta forma. The church wasn't praying this way. La iglesia estaba orando, Señor, The church was praying, tú Lord, tienes el poder you have the de power romper to cadenas. break chains. Tú tienes poder You have the de power liberar el cautivo. to free the captive. Señor, Lord, creemos en ti, we believe que in tú you, puedes hacer lo that imposible you can make the impossible posible, possible, que tú lo puedes liberar that you can de su free him from situación. his situation. Eso es la oración That is prayer en el altar de milagros. at the miracle altar. No estamos diciendo, Señor, si tú We're puedes. not saying, Lord, if you can. Estamos diciendo, Señor, We're tú saying, puedes Lord, you y tú lo can, vas a and you hacer. will. Fue una intercesión desesperada, It was a desperate intercession, persistente. persistent. No pararon de orar. They did not stop Escúchame, praying. iglesia. Listen, church. Imagínense uno de nosotros Imagine one of us estando en una prisión being in prison, y nosotros estamos aquí juntos and we're here y together, estamos orando por él and we're praying for y them, estamos orando and we're praying persistentemente. persistently. No estamos mirando al reloj, We're not looking at the clock. no estamos pensando en nuestra próxima comida We're not thinking about our next meal o nuestra próxima cita. or our next date. No nos importa nada. It doesn't matter. Lo único que estamos The only haciendo thing that we're doing es orando is por nuestro praying hermano. for our brother. Esa fue la oración That was the prayer de la iglesia. that the church was doing. No fue casual, It wasn't casual. fue intenso. It was intense. Y cuando el pueblo de Dios And when the people of God construye este altar milagroso, built this miracle altar, se niega a rendirse. it refuses to give up. Ora hasta que algo sucede. They pray until something happens. Mira, esa iglesia estaba orando. This church was praying. Escúcheme, Listen, escúcheme. listen. Reconozca el ambiente de este texto. Recognize the environment in this context. La iglesia estaba siendo perseguida. The church was being persecuted. La mejor forma de decirlo The best way to describe y it, que no se ofendan conmigo and that no one would be offended, es como hoy en día it's like today, los inmigrantes que están aquí immigrants who are que no here, tienen who documentos don't have documents, se sienten como si son perseguidos hoy en feel día. like they're persecuted. Están viviendo con They're temor, living in fear, están viviendo con miedo. living with Así fear. estaba la iglesia That's how the en church ese was entonces, in that time, viviendo de esta forma, living this way, perseguidos, persecuted, pensando que lo iban a matar thinking that they were going Lo to be iban a killed, arrestar. they were going to be arrested, y estaban orando. and they were praying. Mire, escúcheme, iglesia. Listen, church, El milagro the miracle comienza cuando la iglesia comienza a orar. begins when the church begins to pray. Escúcheme, el milagro comienza The miracle begins cuando la iglesia comienza a orar. when the church begins to pray. Si queremos ver a Dios obrar con poder, If we want to see God move with la power, oración debe convertirse en nuestro punto de partida, prayer must become our starting point, no nuestro plan de respaldo. not our backup plan. No,
La oración Prayer tiene que ser lo primero que hacemos. has to be the first thing we do. Si tú estás pasando por problemas, If you're going through problems, dificultades, difficulties, vicios, vices, malos hábitos, bad habits, lo primero que tú tienes que hacer the first thing you have to es do orar. is pray. Orar. Pray. Está pasando por una situación You're difícil. going through a difficult situation. Ora. Pray. Ora. Pray. Busca de Dios. Look for God. Dios obra God works mientras esperamos. while we wait. Mira lo que dice la palabra. Look what the word says. Escúcheme. Dios obra Listen, God works mientras nosotros estamos esperando. while we wait. A veces estamos orando por algo Sometimes we're praying for something y la respuesta no llega rápida. and the response doesn't come quickly. Le puedo decir algo. Can I tell you something? En tu espera, In your waiting, Dios está obrando. God is working. Mira lo que dice la palabra. Look what the word says. La noche antes que Herodes lo llevara a juicio, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers bound with two chains. Suddenly, an angel of the Lord appeared and a light shone in the cell. Ahora, quiero hacerle una pregunta. And I want to ask you a question. Si usted supiera If you knew que esta noche that tonight iba a ser su última noche, would be your last night, ¿qué harían? what would you do? ¿Qué harían? What would you do? Yo sé que muchos vamos a pensar, I know many of us are going to think, voy a comer mi comida favorita. I'm going to eat my favorite food. Si fuera mi última noche, This is my last night. voy a comer tamales, I'm going to have tamales, un buen pernil, a good old pernil pork, un buen pozole, pozole. Oh, praise the Lord. una hamburguesa, A hamburger, un buen bistec. a good piece of steak. Muchos van a pensar que Many va a gonna ser su think- última comida. It's going to be your last meal. Muchos van a pensar, si hoy es la última noche Many de mi gonna think, vida, if it's my last night, la voy a pasar con mi I'm familia, going to spend it with my family. la voy a pasar con mis seres I'm going to queridos, spend it with loved ones. voy en un lugar que nunca he ido. I'm going to go somewhere I've never been. Pero vemos aquí But we see here que Pedro that Peter, en su última noche on his last night, estaba durmiendo. was sleeping. Interesante. Interesting. No se parece como un hombre que estaba preocupado. He doesn't seem like a man who was worried. No se ve como un hombre que tenía temor y miedo. He didn't seem like a man that was fearful. Vemos un hombre con paz. We see a man that had peace. Un hombre que en medio de la A tribulación, man that in the midst of en tribulation, medio de su in the muerte, midst of death, él tenía paz en su he vida. had peace in his life. Paz. Peace. Dice que estaba durmiendo. Says that he was Mira, asleep. dos soldados a su lado Two soldiers by his side y Pedro ahí and durmiendo. Peter asleep. Yo a veces pienso que movió un soldado a su lado Sometimes I think that maybe he para cuddled up acomodarse with mejor, a soldier so he porque can tenía sleep tanta better. paz. Because he has so much Él peace. tenía tanta paz He has so much peace. en medio de lo que estaba In the pasando. midst of what was happening, Él estaba ahí en paz he was in peace mientras los otros estaban orando. while the others were praying. Él estaba confiando He was trusting en que su vida that his life estaba en las manos de Dios. was in God's hands. El ángel llegó The angel en appeared el último momento, at the last moment, la noche antes que lo iban a the matar. night before he was to be killed. Mira, el tiempo nos enseña algo poderoso. Time shows us something powerful. Dios nunca llega tarde. God never arrives late. Él llega He arrives a justo tiempo. right on time. A veces yo digo, Señor, Sometimes I say, Lord, ¿por qué tú me haces eso? why do you do that to me? Porque nunca puedo decir que llego tarde. Because I can never say he comes late. Wow, pero me hace esperar tanto a Man, but he veces. makes me wait so ¿Cuánto le much dices sometimes. eso a Dios, verdad? How many can say that Señor, to ¿por qué God? tú me haces esperar Lord, why do you tanto make me tiempo? wait so long? Señor, porque tú esperas hasta el último Why do you minuto wait until the last para minute rescatarme, to rescue me, para darme lo que yo to necesito, give me what I need, para darme la provisión, to give me that provision, para darme la bendición. to give me that blessing? A veces yo tengo esas discusiones con Dios. Sometimes I have Señor, these ¿por qué, conversations with Señor? God. Lord, ¿Por why? qué tuve que sufrir tanto Why tiempo? did I have to suffer so much Y al time? final tú siempre me rescatas. And at the end, you always rescue Tú me. siempre me ayudas. You always help me. Escúcheme, Listen, cuando pensamos que todo ha terminado, when we think that everything has come to an Dios end, apenas está comenzando. God is just beginning. Está comenzando. He's just beginning. Las cadenas de Pedro Peter's chains se soltaron. fell off. Las puertas se abrieron. The doors opened. Los guardias ni siquiera se dieron The cuenta. guards didn't even notice. Fue un milagro que solo podía explicarse por una sola cosa. It was a miracle that could only be explained by one thing: Las oraciones
de los the santos, prayers of the saints, las oraciones de la the iglesia. prayers of the church. Incluso cuando no podemos verlo, Even when we can't see it, Dios ya está organizando el milagro. God is already arranging the miracle. Escúcheme, aquí estamos los Listen, domingos we're here on orando por Sundays, su milagro. praying for your Y le miracle. puedo decir And can I algo, tell you mientras tú something? estás aquí orando, As you're here Dios praying, está allá God obrando. is there working. Mientras tú estás aquí As orando, you're here praying, Dios está haciendo el God milagro. is doing the miracle. Mira, mientras tú estás orando, As you're praying, mientras estamos orando, as we're praying, Dios ya está trabajando detrás de la escena. God is already working behind the Está scenes. trabajando Dios He's working por su milagro. for your miracle. A veces pensamos Sometimes we think que el cielo está en silencio, that heaven is silent, pero Dios se está moviendo but God is de moving maneras que no podemos ver, in ways we cannot see, cambiando corazones, changing hearts, abriendo puertas, opening doors, fijando citas divinas. testing divine appointments, setting divine appointments. Él está planificando todo, He's planning it all, organizando todo, organizing y it nosotros all. quejándonos, And we're complaining, Señor, pero ¿dónde tú estás? Lord, but where are Y you? Dios te está diciendo, God is telling yo you, estoy obrando, I am aunque tú working, no lo veas, even though you yo don't estoy see it. obrando, I am yo me estoy working, moviendo, I am yo estoy moving, haciendo algo I en tu am doing vida. something in your life. Mira, la fe abre puertas. Faith unlocks the Escúcheme, door. la fe abre puertas. Faith opens the door. La fe abre la puerta que tú quieras abrir. Faith unlocks the door that you want to open. La fe abre esa puerta It opens that door que uno siente that you feel que está trancada. is locked. Mira lo que dice la palabra. Look what the word says. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado su ángel para liberarme. When Peter came to himself, he said, "Now I know without a doubt that the Lord has sent his angel and rescued me." Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. When this had dawned on him, he went to the house of Mary, where many people had gathered and were praying. El milagro sucedió The miracle happened, y la iglesia todavía estaba orando por el and milagro. the church was still praying for that miracle. Por eso me encanta esa historia. That's why I love this story. El milagro, la iglesia estaba orando The church was y praying, mientras la iglesia estaba and orando, as the church was praying, Dios ya estaba haciendo God milagro. was already doing the miracle, Y el milagro fue hecho. and the miracle was Y done, la iglesia todavía está orando and the por el church was milagro. still praying for the Porque no miracle sabía. because they didn't know. Y Pedro tocó en la And puerta Peter knocked on the door donde estaban reunidos la iglesia where the orando. church was gathered praying. ¿Verdad? Y la iglesia casi perdieron la respuesta. And the church almost lost out on that Escúcheme, response. Pedro Listen, estaba tocando la Peter was puerta knocking at the door, y nadie quería contestar. and no one wanted to answer. Quizás por temor de la persecución. Maybe because of fear of persecution. Quizás no escucharon por sus voces orando. Maybe because they didn't hear No because of all sabemos, the praying, ¿verdad? the voices. We don't know. Pero después llega una But then una joven a young que person reconoció comes. la voz de Pedro. She recognized Peter's voice, Pero en su sorpresa, but to her surprise, ¿verdad? Lo dejó con tanta emoción que tenía de verlo a él. they had so much excitement in seeing him. Ella lo dejó en la puerta. She left him at the door. Mire, ¿cuántos de ustedes a veces se emocionan How many of you get so excited por ver algo by seeing something y se olvida que está ahí? and you forget it's there? Amén. Se sorprendió. They were Tenía surprised. tanta emoción, There was so much tanta emotion, alegría. so much Y joy. dejó el pobre Pedro, They left poor Peter, que ahora se había escapado de la who had prisión, escaped from prison. lo dejó They afuera. left him outside. Incluso la iglesia primitiva Even the early church a veces le costaba creer sometimes struggled to los believe mismos milagros the very miracles por lo que estaban orando. they prayed for. La joven llegó y dijo, mira, Pedro está en la The puerta. young girl came and said, "Look, Peter's at the door." Y pensaba que estaba loca ella. They thought she was crazy. Seguían orando por They Pedro. continued to pray Señor, for Peter. liberta a Lord, Pedro. free Peter. Señor, que tú lo Lord, sueltes. that you would Y la joven estaba get him diciendo, out. And the young girl was saying, él está en la "He's puerta. at the door." Y no la querían And creer they didn't want to believe hasta que her Pedro entró. until Peter came Mira, in. la fe Faith no hace que Dios se mueva. doesn't make God move. La fe Faith reconoce que Él ya está moviendo. recognizes that he is already moving. La fe, Faith, cuando tenemos fe, when we have faith, no estamos diciendo we are not saying, Dios "God, mueve. move." Cuando tenemos fe, When we have faith, estamos diciendo, we're Señor, saying, "God, ya tú estás moviéndote. you're already moving."
Cuando estamos orando When we're por un praying milagro, for a miracle, vamos a suponer let's suppose una sanación divina, a divine healing, una sanación de algo que no se puede sanar. a healing of something that cannot be Nosotros healed. no estamos diciendo, We're Señor, not saying, Lord, por favor, si tú puedes. please, if you can. No. No. Cuando oramos con fe, When we're praying with faith, estamos diciendo, Señor, we're saying, Lord, sabemos we know que tú te estás moviendo that you are moving en ese cuerpo, in that que tú body, estás limpiando ese that you're cuerpo de cleansing that toda body enfermedad. of all Tú sickness. ya lo estás haciendo You are ahora. already doing it. Nosotros orando, We're pero praying, tú lo estás haciendo. but you're doing it. Eso es fe. That is faith. Eso es fe. That is faith. Fe es Faith is que cuando tú veas una casa that when you see a home que quiere comprar, that you want to purchase, pero no tienes dinero, but you don't have the funds, pero Dios te ha movido but God has moved hacia esa casa. you towards that Tú house. ves esa casa You see that y con house, fe tú dices, and by faith you Señor, say, Lord, yo no sé cómo, I don't know pero yo how, sé que tú ya lo he hecho. but I know you've already Esa done casa it. That va a house ser de mi is familia. going to be my Y family's. yo voy a tener las llaves And I'm going de to have esa the keys casa to that en el house nombre de in Jesús. Jesus' name. Eso es fe. That is faith. Eso es fe. That is faith. Eso es fe. That's faith. Fe es decir, Faith is saying, como iglesia, as a church, Señor, estamos buscando Lord, we're seeking un templo a temple. y lo queremos gratis, And we Señor. want it to be Yo no free. sé cómo tú lo vas a You hacer, don't know how you're going to pero do tú lo it, vas a hacer. but you're going Y to Dios do it. lo hace. And God does Eso it. es fe. That is faith. Eso es fe. That is faith. Iglesia, Church, estamos aquí We are por un here milagro de Dios. because of a miracle of God. Eso es fe. That's faith. Eso es fe. That's faith. Mira, a veces tu milagro Sometimes your miracle ya está llamando a tu puerta. is already knocking at your door. Solamente necesitas abrir la You just puerta need to open the door para que el milagro entre en so tu that the vida. miracle can come into your life. Dios ya ha enviado la respuesta. God has already sent the Es answer. hora de recibirla. It's time to receive Recibe it. su milagro. Receive your miracle. Recibe su milagro. Receive your miracle. Y después la oración And then prayer libera un poder incontenible. releases power that cannot be contained. Mira lo que dice la palabra. Look what the word says. Le dijeron a la muchacha, ¿verdad? Estás loca. Pero ella insistió. Pero seguía llamando y cuando abrieron la puerta y lo vieron, se quedaron atónitos. They said to her, "You're out of your mind," but she kept insisting. Peter kept knocking, and when they opened the door and saw him, they were astonished. La iglesia The church estaba sorprendida was surprised porque no pensaban because they didn't que el think milagro iba a llegar tan that the ligero. miracle was going to happen so quickly. A veces milagros Sometimes llegan miracles ligeramente. come quickly. Llegan ligeramente. They come quickly. Mire, yo le puedo hablar de milagros en nuestra iglesia. I can speak to you about miracles in Cosas our que church. Dios ha hecho Things that God has done ligeramente. quickly. Cuando Pedro entró, When Peter sus entered, oraciones se transformaron their prayers transformed en alabanzas. Mire, into escúchame, iglesia. praise. Listen, Cuando church. Dios hace un milagro en When tu God vida, does a miracle in your no life, no te olvides don't forget de alabarlo. to praise Him. A veces estamos, Sometimes, yes, escúchame, listen, a veces estamos pidiendo a Dios sometimes we're asking God, y Dios te lo da and God gives it to y you, nos olvidamos, and we forget we de forget quién nos dio ese milagro. who gave us that miracle. No te olvides Don't de forget dónde vino el milagro. where your miracle came from. No te olvides Don't de forget quién te dio esa casa. who gave you that No home. te olvides Don't de forget quién te dio tu esposo, who gave you de your quién te dio spouse, tus hijos. your children. Mire, cuando Dios te bendice, When God blesses alábalo. you, praise Him. Cuando Dios te bendice, When God blesses alábalo. you, praise Cuando Him. Dios haga la obra, When God does the alábalo. work, praise Him. Alábalo. Praise Him. Cuando Pedro entró, When Peter entered, empezaron a alabar a Dios. they Escúcheme, began to worship ya no God. estaban pidiendo por milagro. They weren't asking for a miracle El anymore. milagro lo recibieron. They had received the Ahora miracle. empezaron a alabar Now a they Dios. began to worship Alabar God. a Dios. Worship God. Su asombro Their astonishment se convirtió en un testimonio. was changed into a testimony Porque lo que Dios hizo por because Pedro, what God had done for Peter, pronto lo iba a hacer por otros. He would soon do for Por eso me others. encanta That's why I ver love milagros, to see escuchar miracles, testimonios, hear porque me testimonies, aumenta mi because fe. it increases my faith. Aumenta mi It fe. increases my Porque faith. yo digo, Because I say, Señor, Lord, si tú lo hiciste por ella, if you did it for lo her, puedes hacer por mi you vida. could do it for me. Señor, si tú Lord, liberaste a Pedro, If you freed Peter, tú puedes libertar mi you esposo, can free mi my esposa. husband, my wife. Señor, Lord, si tú puedes salvar los hijos de José y Carmen, if you can save Jose and Carmen's tú children, puedes salvar mis you hijos can save my también. children as well. Tú puedes salvar los You hijos can míos. save my children. Aumenta nuestra It fe. increases our faith. Mira,
El altar de milagros The miracle altar no se trata de momentos emocionales. is not about emotional moments. Se trata de momentos sobrenaturales. It's about supernatural moments. Estamos hablando de lo sobrenatural, We're talking about the de supernatural milagros. miracles. Mira, a veces yo miro a un lado Sometimes I look miro a la iglesia at the church, y miro a personas en otra iglesia and I see people within our church, y digo, wow, and I say, wow, eso es un milagro de Dios. that's a miracle of God. Yo nunca esperaba que esa persona I never thought that iba a person estar en la iglesia, would be in church, pero hoy en día están but today aquí. they're here. Y después lo veo aquí presente y estoy And satisfecho then con I eso. see you here, and I'm satisfied Pero with después that. otros milagros But then suceden. other miracles ¿Qué happen. sucede? What Que happens? mientras estamos alabando a That as Dios, we're worshiping God, llega un día there comes a day que una persona que recién llegó that someone that just came, bajaba sus manos en alabanza, ¿verdad? they always had their hands down during worship, Pero ahora, después de unos but meses, now after a couple of months, después de un año, after a year, sus manos siguen subiendo, their hands continue to sus go manos up, están alzadas, are raised, alabando a Dios. ¿Le worshiping puedo God. decir algo? Can I tell Es you un something? milagro de Dios. That's a miracle of Es God. un milagro de That's a Dios. miracle of God. Cuando la iglesia ora, When the church prays, el cielo responde, heaven el responds, infierno se retira hell retreats, y la tierra cambia. and the earth is Por eso changed. necesitamos, mira, por eso necesitamos milagros That's why we need en la miracles iglesia. within the church. Mira, todo avivamiento en la historia ha nacido en un altar de milagros. Every revival in history has been born from a miracle altar. Todo avivamiento Every revival nace is born en el altar de at milagros. the miracle altar, Un lugar a place donde los creyentes oran where believers pray hasta que la gloria de Dios until God's glory es derramada is poured sobre la down iglesia. Escúcheme, over the church. yo estoy orando I am praying por un avivamiento for a en revival otra iglesia. in our Yo church. estoy orando I'm praying por un derramamiento for del Espíritu outpouring of Santo the Holy Spirit sobre nuestra iglesia. over our Que church. personas That que people recién llegaron that recently come van a in empezar a hablar en are otras going to begin to lenguas. speak in different Van a tongues, ser llenos del are Espíritu going to be Santo. filled by the Holy Van a Spirit, are profetizar. going to prophesy, Van a orar por los are going to enfermos. pray for the Y los sick, enfermos and van a the ser sick are going to sanados be en healed el nombre de in Jesús. Jesus' name. Ese es el avivamiento That's the revival que estamos orando. that we're praying for. Ahora termino con esto. I finish with this. ¿Cómo podemos construir el altar de milagros? How can we build a miracle altar? ¿Cómo lo hacemos? How do we do this? ¿Cómo lo construimos? How do we build it? Oren con insistencia. Pray fervently. No se Persistently. desanimen Don't be discouraged cuando la respuesta tarde. when the answer is delayed. Siguen orando. Continue to pray. Si tus hijos no han llegado todavía, If your children still haven't come, siguen insistiendo a Dios. continue to persist with God. Señor, Lord, tú lo tienes que salvar. you have to Tú save lo vas a them. salvar. You're going to save Ore them. con poder y mira, ore Pray con with milagro. power. Ore con milagro. Pray with miracle. Ore con milagro. Pray with miracle. Señor, mi hijo está tan Lord, perdido. My children are so lost. Está tan en el mundo. They're so out there Pero in the tú lo world. vas a cambiar. But you're going to change En them. el nombre de Jesus' Jesús. name. En el nombre de Jesús. In Jesus' Mira, name. si Dios pudo salvar a este hijo, If God could save this, este hijo Dios lo this salvó child, God saved. porque había unos padres orando Because he had por el parents that milagro prayed de for the su miracle hijo. of his Yo estoy en son. un milagro de I am a Dios. miracle of God. Dios me salvó a God mí saved me a través de la oración de mis through the prayers padres, of my parents. Oren. Pray insistiendo. persistently. Oren con esperanza. Pray with expectancy. Cree que Dios Believe that todavía God hace milagros. still does miracles. Escúcheme, Listen, ore pray, esperando que Dios va a hacer el milagro. expecting that God's going to do the Tú miracle. vas a estar orando por una casa. You're going to be praying for a house. Oren Pray por su casa. for your Que house. Dios te la va a dar. That God's going to give it to Que you. tú vas a tener las llaves That you're going to have the de esa keys casa of that ya house. pronto. Ore, Soon. ore, Pray, ore, pray, pray. esperando con las Expecting. manos. Mira, cuando yo oro When I pray por provisión, for provision, hago material, something yo material, oro con mis manos I abiertas, pray with my hands open, esperando que Dios me lo va a poner en mis manos. expecting that God's going to place it in my En mis hands. mientras yo estoy orando As I'm praying, con manos abiertas with open para hands, recibirlo, to para receive, recibirlo. to receive Pero it. escúcheme, But listen, cuando Dios te lo ponga, When God gives it to cierra you, la mano, close your recíbelo, hand, receive recíbelo, it, receive it, cierre la mano close your y hand recíbelo. and receive it. Después oren Then pray en comunidad. corporately.
Los milagros Miracles se multiplican are multiplied cuando la iglesia ora unida. when the church prays together. ¿Por qué? Why? Porque todos necesitamos milagros. Because we all need miracles. Imagínense una iglesia orando juntos, Imagine a church praying together, el uno por el otro, one for the other, orando por nuestros praying milagros. for our miracles, Y Dios empieza a hacer milagros and en God nuestra begins vida. to do miracles in our Dios lives. empieza a hacer milagros en God nuestra begins vida. to do miracles in our lives. Oren, oren. Pray. Oren con valentía Pray boldly. y oren con valentía. Pray boldly. Pídele a Dios Ask God lo que solo Él puede hacer. for what only He can do. Yo no oro I don't pray por lo que el hombre puede hacer. for what man can do. Yo oro I pray por lo que Dios y solo Dios puede hacer. for what God and only God can do. Solo Dios Only God puede salvar tu familia. can save your family. Solo Dios Only God puede liberar a aquellos que están atados. can free those that are bound. Solo Dios, Only ningún God, hombre, no man, ningún programa, no program, ningún sistema lo puede no hacer. system can do it. Solo Dios only lo puede God hacer. can do it. Ore Pray. con valentía. Pray boldly. El altar milagroso The miracle altar se construye con el pueblo de is Dios. built when God's people Ora más allá de sus límites pray beyond their limits y cree más allá de su vista. and believe beyond their sight. Iglesia, Church, Pare de orar stop praying por algo superficial. for something superficial. Ore por milagros. Pray for miracles. Ore por lo Pray imposible. for the impossible. Ore por lo imposible. Pray for the Yo sé que hay impossible. gente aquí I know there are que people quizás here no son de esta nación. who are maybe No son de esta nación. are not from this nation. Oren. Pray, Oren, pray, oren, pray, oren, pray. oren por lo que usted necesite. Pray for what you need. No escuche Don't listen de lo que está sucediendo en la vida de otra persona. to what's going on in someone else's Porque life. escúcheme bien, Because listen carefully. Ellos no tienen el favor de Dios. They don't have Tú lo God's favor. tienes. You do. Tú lo tienes. You do. ¿Tú sabes cuántas veces yo he escuchado? You know how many times I've heard? Yo nunca he visto eso suceder I've, en la vida de una persona. I've never seen that happen to someone. Yo nunca. I've never. Eso nunca le ha pasado a otra persona. That's never happened to someone else. Pero me ha pasado a mí. But it's happened No to estoy me. hablando cosas malas. I'm not talking about bad things. Bendiciones. Blessings. Bendiciones. Blessings. Mi primer movimiento My first en mi trabajo secular. move in my secular job. Yo fui el primero I was the first en la historia de la compañía in the history of the que se company movió that was promoted de una posición de servicios from a position of a service una posición de ejecutivo. to an executive position. ¿Y tú sabes lo que decía la gente? And you know what people would say? Nunca hemos visto We've never seen en la historia in the de esta history compañía of this company y en la vida de otra persona. and in the life of someone ¿Por qué? else. Why? Porque el favor de Dios Because God's está favor sobre mi vida. is over my life. Está sobre mi vida. It's over my life. Escúchame, el favor de Dios Listen, God's favor está sobre tu vida is over también. your life as well. Si Él lo hizo en mi vida, If he did it for my lo life, puede hacer en su he vida. can do it for yours. Iglesia, Church. este es el altar final de nuestro camino. This is the last altar in our El journey. altar milagroso. The miracle altar. El mismo Dios The very que God liberó a Pedro who freed Peter. sigue abriendo puertas continues hoy. to open Si doors le abrió today. la puerta de Pedro, If he opened te doors for puede abrir Peter, tu puerta. he can open your ¿Qué door. es la puerta que está cerrada en tu What is the vida? door that's closed in your Pídele a life? Dios ahora. Ask God now. Ábreme la puerta, Open the Señor. door, Lord. Ábreme la puerta Open the de door, Lord. ministerio. Open the Ábreme la door. puerta, Señor. Open the De door for trabajo. ministry. Ábreme la puerta, For a Señor. job. De residencia. For Ábreme la residency. puerta, Señor. Lord, open the door De un nuevo cónyuge. Ábreme la puerta, for Señor. a spouse, Lord. Ábreme la puerta. Open the door. Si estás atado, si estás atado, If you're bound, ven, come. ven al altar Come to the altar, milagroso. the miracle altar. Si estás enfermo, If you're sick, ven. come. Si estás cansado, If you're tired, ven. come. Si estás necesitado, If you're in need, ven. come. Si necesitas un avance en su vida, If you need a breakthrough in your life, ven. come. Que la fe Faith se eleve is elevated en esta sala. in this room. El mismo espíritu The very Spirit que obró en Hechos who worked in Acts está aquí también. is here as well. El mismo espíritu The same Spirit que le rompió las cadenas that broke the chains a Pedro for Peter y lo liberó, and le freed abrió la him, puerta. opened the door, Ese mismo espíritu That same spirit está en este lugar hoy en is in día. this place today. Que la fe That faith se eleve en este lugar. would grow in this Mira, cuando el place. pueblo de Dios When the people of God oran en nombre de Jesús, pray in Jesus' el name, cielo se abre heaven opens y los milagros and the son miracles lanzados en la tierra. are released on earth.
¿Cuánto quiere un milagro? How many want a miracle? ¿Cuánto quieren que Dios lance tu How milagro many del want cielo for God aquí en la tierra? to release that miracle Si here on usted earth? necesita un milagro, If you need a yo quiero que miracle, ponse de I pies want you ahora to stand to mismo. your feet right now. Si usted necesita un milagro, If you need a dile, miracle, Señor, yo necesito un milagro. Say, Lord, I need Yo a necesito un miracle. milagro. I need a miracle. Haz un milagro hoy en mi vida. Do a miracle today in my life. Hoy vamos a llegar Lord, today we're going to al altar milagroso. come to the miracle altar. Aleluya. Ven esperando Come expecting que cadenas se caigan. that chains will break. Ven esperando Come expecting que los cuerpos sean sanados. that bodies would be healed. Que las familias sean that families restauradas. would be restored. Que los matrimonios sean that restaurados. miracles, that marriages would be Que restored. corazones sean llenos del Espíritu that hearts Santo. would be filled with the Holy Spirit. Vamos a hacer algo. Let's do something. Vamos cerrando tus ojos. Let's close our eyes. Si usted necesita un milagro hoy, If you need a miracle yo today, quiero que se acerque al I altar. want you to come close to the Que altar. salga del pasillo ahí. That you would come out into the Que salga de sus aisle, that asientos. you would come out of your seats, Y que tú llegues a este altar and that aquí. you would come to this altar Que tú here. llegues al frente aquí That you would come conmigo to hoy. the front here with me today. Que tú me acompañes aquí. That you would accompany me here, Porque vamos a orar because we're going to pray por tu milagro. for your miracle. Vamos a orar por tus We're going to milagros. pray for your miracles. Vamos a orar. We're going to pray. Hoy Dios va a hacer milagros en este Today lugar. God is going to do miracles in Hoy this Dios va a place. cambiar, transformar Today God is going to corazones. transform, change hearts. Hoy Dios va a proveer de lo nada. Today God is going to provide from nothing. Hoy Dios va a sanar Today God is going to heal lo que es imposible para la ciencia. what's impossible for science. Dios lo va a hacer hoy. God is going to do it today. Dios lo va a hacer hoy. God is going to do it today. Si los pastores, los ancianos me pueden Pastors, acompañar elders aquí. can accompany me here. Y vamos a estar orando We're por going to be milagros. praying for miracles. Quiero que la cupla de oración va a Worship cantar. team. Mientras ellos canten, As they sing, oren con fe, pray with faith, sabiendo que Dios ya está moviendo. knowing that God is already moving. Dios está moviéndose en su vida. God is moving in your life. Dios ya está haciendo milagros en su God vida. is doing the miracle in your life. Ahora mismo, ahora mismo. Right now. Oren, oren. Pray. Si los líderes me pueden acompañar The aquí leaders también. can join me Come here on, as vamos a well. orar, vamos a orar. Let's pray. Gracias, mi Dios.